Chihuahua. Ya era Chihuahua. Bueno, Pero he escuchado esa historia. ya la he escuchado, será macho. Pues hubo una pelea de gallos que ganó el gallo del general Villa, que le gustaban mucho los gallos. Y a su gallo no le pasó nada, entonces agarró su gallo, lo estaba acariciando, vio que no tenía nada. Entonces el general Villa se bajó al ruedo y dijo, va otra vez mi gallo, lo vuelvo a hacer una pelea. Van 1,000 pesos, que es una buena cantidad de dinero. A ver quién los agarra. Entonces hubo un silencio así muy impresionante. Cuando de repente vuela una moneda de oro que le botó a Ismael Palma a los pies de Villa. Dijo, pues mire viejo tal, pues, bueno, dijo, yo no tengo 1,000 pesos, pero ahí va esa moneda de oro, que no es dinero robado. Pues no fue a Roma por las respuestas. Villa soltó el gallo, dijo, pues mi dinero tampoco es, hijo de la chingada. Y si no lo cree, bájese para que arreglemos este asunto aquí como los hombres. No, pues ahí luego se dividió todo, lo separaron y no pasó nada. Pero el general se molestó mucho con esto, se regresó a Canutillo y al día siguiente le dio orden al señor Piñón que todos los gallos que había comprado en Estados Unidos de pelea los mandara aquí a Chihuahua con un amigo de él y quitó la gallera, la quitó y no hubo poder humano. El general Villa no quería problemas con ninguna gente que pudieran repercutir con su amistad con el señor presidente de la República. Y al poco tiempo le llegó un cantinero de Jiménez, que había sido miembro de la Acción del Norte, a decirle que habían estado un grupo de militares en Jiménez, en una cantina, y que Rueda Quijano se había desborsalado en estado de ebriedad, lanzándole amenazas de muerte. Que ya verá cómo le vamos a apretar a este viejo hijo de la... y no lo vamos a echar. Ya le va a llegar su hora. Dice, pues le vengo a avisar, general, para que tome sus precauciones. Y en ese tiempo Villa estaba entrenando un caballo para una carrera, también le gustaban las carreras de caballo. Estaba entrenando un caballo, suspendió la carrera de caballo, no se hizo, porque no quería problema. Y en medio de todo este sitio de trabajo intenso que era la hacienda, porque oigan, 82,000 con bosques, 82,000 hectáreas, agricultura, la reconstrucción de la hacienda, todo, tenía mucho trabajo. Y además la hacienda se convirtió, o la colonia, en un sitio de peregrinación de los revolucionarios no nomás de México, sino de todo el país. Llegaban a Canutillo a saludar al general Villa o a ver. Y él ya había puesto la escuela, que era su cereza de oro, ¿verdad? A todo el mundo le enseñaba su escuela, donde se educaban los niños de sus trabajadores, de sus ex soldados, los niños de todas las haciendas de los alrededores, y además les daban de comer. A media mañana les daban de almorzar y a media tarde les daban de comer. Y las madres de los niños tenían que preparar las comidas. Y el licenciado Vasconcelos le mandó profesores de planta. Las investigaciones llegaron lamentablemente a decirnos que el director de esa escuela era uno de los espías de la gente de Parral que sirvieron posteriormente para atrapar a Villa en una emboscada. Pero así es la vida, ¿verdad? Entonces, en ese ambiente también llega a Canutillo un periodista del Universal de México, Regino Hernández Díaz, que llega con una mujer y un fotógrafo. En plan de paz le presenta a esta mujer como su señora, lo reciben con toda amabilidad y todo. Y este infame publica una entrevista de lo más
canalla que yo he leído en mi vida. Tanto así que le pregunté al señor Piñón si él ya la había leído y me dijo que no. Entonces yo de alguna manera, aprovechando mi amistad con don Ramón Reyes, que era presidente municipal de Chihuahua, la consiguió él en México, me la traigo, yo se la leo al señor Piñón, le rechinaban los dientes de coraje, de tantas calumnias y mentiras que obviamente este periodista escribió para mal informar al pueblo de México y decirle que era un canalla, mentiroso, matón, etcétera, etcétera. Y en las cartas hay dos cartas, una a Regino Hernández Yergo de Villa y otra al director del periódico El Universal, diciéndole que él estaba muy apenado de no haber podido recibir a este periodista con todas las atenciones que se merecía, pero es que no tenía todavía comodidades, pero esperaba ofrecérselas más adelante. A esa atención llegó al general Villa, mientras el otro le publicó unas cosas verdaderamente horrorosas, ¿no? Tanto así que el señor Piñón me dijo que quería enfrentarse con este periodista. Consigan una entrevista con él porque yo quiero que tengamos un encuentro para desenmascararlo por mentiroso y calumniador. Y yo me hice mis investigaciones, ya estaba muy enfermo Regino Hernández Hierro, ya no quisieron admitir una entrevista y al poco tiempo murió, pero ahí guardé todo, tengo en mi archivo todo lo que me dijo Piñón respecto a las mentiras de este canalla. De todas maneras, también llegó la visita a Canutillo de dos exmilitares carrancistas, obregonistas, un general se llamaba Antonio Ruiz y un capitán que se llamaba Lisandro Pérez. Y eran carrancistas, obregonistas, llegaron a Parral por ciertas circunstancias familiares en las que intervino hasta mi mamá, que vivía en Puebla, por las amistades que intervinieron, una tía que vivían al lado de la casa. El caso es que mi mamá estuvo enterada de que una sobrina de un militar que era secretario de un general Amarillas llegaron a Parral a poner una fábrica de jabón por órdenes del general Obregón. Y yo que ya tenía yo algo de casa. Una fábrica de jabón. Pues si estos señores no eran de Chihuahua, eran del Estado de México, que vinieron a Parral a poner una fábrica de jabón. Pues ahí empezaron a salir los detalles. Y llegamos a la conclusión de que estos vinieron a ser uno de los brazos de Obregón, Calles tuvo otro y el general Amaro tuvo otro. Fueron tres que intervinieron directamente para que el atentado contra Villa no fallara, como no falló. ¿Sí? Entonces, y todo lo que investigamos, otro asunto también muy interesante, porque cómo se fue tejiendo toda la información hasta llegar a la conclusión. Pues este par de canallas también estuvieron. Era el general Amarillo, secretario se llamaba Salomón, ya se me olvidó, ahorita me acuerdo. Y nosotros vivíamos entonces en Tlaxcala. Yo nací en Puebla, pero me crié en un estado muy chiquito que es Tlaxcala, que yo quiero mucho. Y entonces se fue complicando, no era fácil averiguar quiénes intervinieron en la intriga y cómo fue que se desata el nudo de la intriga. Pues un día, allá a fines de 22 o principios de 23, llegan dos exoficiales que habían firmado el manifiesto de Tlahualilo y que estaban en otra colonia a pedirle dinero al general porque había que comprar semillas para la próxima cosecha. Era un señor José Barbón y el otro Rosario Jiménez, no, José García y coronel Rosario Jiménez. Y Villa dijo, ahorita no tengo efectivo aquí, pero miren, les doy esta carta
para que vayan con un señor Bursa de Torreón que me debe 800 pesos y le entregan esta carta para hacer sin excusa ni pretexto que se los pague y con ese dinero compran las semillas. Pues salen estos dos a Torreón y al bajarse del tren los aprende la policía, los aprende, se los lleva a la cárcel y ahí se enteran de que uno de los hermanos de los Herrera los acusa de ir a Torreón ordenados por el general Villa para asesinarlo a él, al menor de los Herrera, y se hizo un lío espantoso, ¿verdad? Un lío espantoso. Salió en los periódicos de México, en los de Parral, en los de Torreón. Se estableció un campo de batalla entre Torreón y Canutillo, de un lado el señor Jesús Herrera y del otro Villa, los dos enojadísimos por este lío, ¿verdad? Y la cosa de Villa era que todo esto era una calumnia, que sus hombres eran inocentes y que debían de ser soltados inmediatamente. Y tuvo que contratar a 2 abogados de él en Torreón y ahí los tienen. Duró meses el pleito, que inclusive llegó a que Villa en mayo de 23, 2 meses antes de ser asesinado, le escribió a Obregón con una carta bastante larga contándole toda la historia, y otra carta muy parecida se la escribió a Plutarco Elías Calles. Y en mayo de 19 Obregón le contesta su última carta y dice que está muy apenado que le informe de las dificultades que tiene con el señor Herrera, pero que qué bueno que no ha hecho nada, porque no se ha hecho escándalo, y que él va a hacer lo imposible para acabar con este problema de la mejor manera. Y así empezó la demagogia institucional, doctor, hasta la fecha. Sí. Vamos a atender su asunto. Vamos a atender su asunto. Sí. Sí. Cuando que antes los arreglábamos a balazos. Sí, así. He turnado su asunto al secretario correspondiente para que le dé seguimiento. Eso es lo que se hace ahora, ¿verdad? Sí, no, yo tenía otros datos, pero me voy a informar. Y otros datos. Vamos a ver. Bueno, el caso es que se hizo un lío terrible, ¿no? Y ya hasta poco antes del asesinato, tengo los testimonios no nomás de Piñón, sino de un profesor que era de Torreón. Es la única entrevista que yo no tengo, no es mía, en un libro que publiqué que se llama Pancho Villa es desconocido. Son unas entrevistas excelentes, no porque yo las haya escrito, pero están verdaderamente excelentes. Le dan a ustedes una visión de todo lo que estaba pasando. Y pues el general se puso furioso, esa es la palabra, furioso. Por eso puse, ya estalló Troya, ¿no? Y no hablaba de otra cosa. Y el señor Piñón y este profesor Rodríguez Escalera fueron testigos de que prácticamente no se le podía hablar a Villa. Andaba enchilado y decía que no iba a descansar en esta vida hasta no sacar a sus amigos de la casa. Entonces llegó a tal grado su exasperación que un día mandó traer al jefe de las cortes. Dijo, mira Ernesto, ya llegó a su colmo de impaciencia. Si para mañana no llega el telegrama diciendo que estos hombres han sido puestos en libertad, vamos a hacer una incursión a Torreón, arregla a todos los hombres de la escolta, que eran 50, y va Trillo, y va el profesor Rodríguez Escalera, y voy yo, que eran 50, no sé quién otro, 53, 54 hombres, que de repente Canutillo se volvió un campamento de guerra. Los hombres limpiando sus pistolas, viendo su parque, arreglando sus caballos, todas las mujeres haciendo itacate, ¿verdad? Y al otro día no llegó el telegrama y salieron los 50 hombres a caballo a Estación Rosario, que estaba como a unos 30 kilómetros, ahí había ferrocarril.
Y había conseguido 2 carros de ferrocarril con el jefe de Martínez de aquí de Chihuahua para subir los caballos y irse a Torreón. Y ya habían subido varios caballos, ¿no? Ya habían subido varios caballos. Cuando llegó el telegrama, alguien se lo llevó y decía, yo lo leía anoche todavía, que en vista de que el general García y el coronel Rosario no se les había podido comprobar ninguna culpabilidad en el intento de asesinato del señor Herrera, quedaban en libertad. Y él lo leyó, está bien, bajen los caballos, tranquilazo, bajen los caballos, guarden las armas, y nos regresamos a caballo a Canutillo. Se regresaron, bajaron los itacates y todo, y guardaron sus caballos y se acabó el problema, no se volvió a hablar. Todo este ambiente pues empezaba a darse ya cuenta de que algo había. Y hay en la entrevista del profesor Rodríguez Escalera, el último párrafo está muy bueno porque dice, yo iba en ese grupo a Torreón, dice, yo y todos sabíamos que si llegábamos a Torreón y tratábamos de sacar a este par de oficiales villistas por la fuerza, el ejército mexicano nos iba a estar esperando con ametralladoras y que nos iban a hacer pedazos y que íbamos a morir allí todos. Y sabe usted, era un profesor el que hizo la entrevista. ¿Sabe qué, profesor? Ninguno se rajó. Allí íbamos sabiendo que a lo mejor íbamos a morir. Dice, el general tranquilo no dudó en arriesgar la vida de todos nosotros con tal de sacar de la cárcel a sus compañeros de armas. Cuando yo me he enterado otras veces, pues ¿de dónde salió este hombre? ¿Sí? Y decía el profesor, dice, ese era el general Villa, comprometido con la lealtad de sus soldados, y que si lo mataban, iba a morir tratando de salvarlos. Pues ese es el general Villa, al que yo empecé primero por curiosidad, luego por que me animaba mucho, pero acabé respetando mucho al general, en medio de muchas burlas aquí en Chihuahua, de mis compañeros de trabajo en la clínica del parque y después en el Seguro Social. ¿Sí? Se burlaron mucho de mí porque era yo villista, ¿verdad? Sí, no. ¿Y usted también se burlaba? Nunca. Bueno, entonces, de ahí al final, solo les mencionaré que como una cosa así también importante, en una de las comidas que hacían los profesores allá en Canutillo, con el general Villa, a veces estaba, salió el tema entre ellos de la falta de organización en el sistema educativo nacional, que no ponían escuelas en pueblos pequeños, ¿verdad? Y el general ahí estaba escuchando que había varios marxistas entre los profesores que estaban en Canutillo, y pues que todo el mundo dio su opinión, y cuando se quedaron callados dijo el general Villa, dijo, miren ustedes profesores, no crean que no sé o que no me doy cuenta de lo que está pasando. Ya verán ustedes como un día de estos me salen detrás de cualquier barda, cualquier individuo, y me matan. Van a ver, ustedes van a ser testigos. Dice, pero así va a ser. Y yo de todas maneras les puedo decir que si yo tuviera acceso a la educación con un buen secretario, yo ponía una escuela y un profesor hasta en el más alejado pueblo de mi país. Eso les digo. Entonces se dirigió a la puerta y se quedaron todos los